Gloria a Dios, seguimos aquí en Haciendo Amigos con Jesús. Me encuentro acompañado de mi hermano Omar y mi persona, Alessio Riverol, regocijado, gozoso en el Señor, verdaderamente por esta edición de nuestro programa, lo que fue el bautismo en las aguas de nuestros hermanos en Cristo, de la familia de Dios Unida, de Catelamar, del bañero de Catelamar, Estado Vargas, Venezuela. Algo que mi hermano Warner en el transcurso del programa les explicó lo que era el bautismo, lo que era realmente morir para el mundo y nacer para Cristo. Y es algo que todavía lo tengo acá en mi corazón, es un regocijo tremendo porque yo también viví esa experiencia, y ver que otros viven esa experiencia es algo extraordinario y sobrenatural, de ver las maravillas que Dios hace en la vida de uno. Bueno, nos hemos tomado este tiempo para dar respuesta a un comentario que nos fue dado a través de la página de YouTube en Haciendo Amigos con Jesús, y una pregunta que se nos fue hecha también a través de nuestro correo haciendoamigosconjesús@gmail.com a nuestro amigo Felipe Rodríguez, el cual no nos dio de dónde viene ni nada por el estilo, simplemente hizo un comentario. Y bueno, y a través yo quiero leer textualmente lo que él nos escribió a través de YouTube en nuestro programa ¿Quién es Jesucristo? Parte 3, y él hace este comentario, dice: wow, qué contrariedad con la oración de conclusión del video. Jesús nos enseñó que cuando oremos tenemos que orar al Padre, no a Él, y debemos de santificar su nombre, sino más bien santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Y si Jesús es Dios proféticamente, pero no es el Dios todopoderoso, también a Moisés se le llamó Dios. No quiere decir que Moisés fuera un Dios verdadero, ¿verdad? Esta pregunta nos la hacen a través de YouTube. Bueno, yo quiero pedir en el nombre de Jesús que sea el Espíritu Santo, a través de mi hermano Man, ministrando, y a través de la palabra de Dios, que es la verdad, como dice Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Hermano Man, ¿qué tiene que decir usted a nuestro amigo Felipe? Bueno, ante todo quiero darte las gracias y que Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu comentario que nos dejaste en YouTube. Quiero que sepa que nuestro equipo de Haciendo Amigos con Jesús analizó la oración final del programa ¿Quién es Jesucristo? Parte 3, y no encontramos por ninguna parte que ninguno de mis hermanos haya dicho santificado sea el nombre de Jesús. Todo lo contrario, se oró para la gloria y honra del Señor en una oración de fe para que el creyente, el que nos ve, acepte a Jesucristo como su Salvador. Tienes razón, Jesús nos enseñó que tenemos que santificar el nombre del Padre, tienes razón, pero ¿qué dice la palabra de Dios también? Que todo lo que pides creyendo en mi nombre, yo lo daré. ¿No es así? ¿Y cuál nombre? El nombre de Jesús. Ahora bien, nos dices que hablas de que Jesús es Dios proféticamente, pero no es el Dios todopoderoso. Y yo con todo el cariño y con todo amor te quiero decir que no puedes decir eso, porque al decir que Jesús es Dios proféticamente y no es Dios todopoderoso, estás hablando de dos dioses. Estamos hablando aquí de politeísmo, y el politeísmo es gravemente condenado en la palabra de Dios, porque hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, tal cual como está expresado en 1 Juan 5:7. Ahora también quiero decirte que Moisés, el pueblo de Israel no tuvo ninguna intención de creer que Moisés era un Dios verdadero. No, señor, Moisés era un siervo del Dios Altísimo. Simplemente se le reconocían los méritos que hacía porque Dios lo usaba grandemente. Pero vuelvo y te repito, Jesús es Dios. No existe un Dios profético y un Dios poderoso. Es un solo Dios verdadero. Gloria a Dios. Bueno, sin entrar más en polémica, también quiero leer lo que él nos mandó a través de nuestro correo haciendoamigosconjesús@gmail.com, y me tomo y leo textualmente lo que él escribió, lo que usted escribió, amigo Felipe. Mándame los textos que te pedí para meditar en ellos. Te paso un adelanto de mi fe. En cierta ocasión Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Ok, ¿cuál es la voluntad de Dios y cuándo terminará Jesús con ellos? Yo tengo mi respuesta. ¿Cuál es la vuestra? Jesús necesita alimento espiritual para seguir viviendo, ¿cierto o falso? Bueno, vamos a retomar la primera pregunta porque ahí vemos dos preguntas en una. La primera pregunta nos señala de que cuál es la voluntad de Dios y cuándo terminará la obra de Jesús. En primer lugar, en el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios, la voluntad de Dios era que
el hombre recuperase esa comunión con Dios que había perdido a través del pecado. ¿Y cómo podía lograr el hombre esto? A través de su Hijo Jesucristo. Dios prometió un Mesías salvador, un Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento y un Mesías que vino a la tierra. Esas profecías se cumplieron. Ese Mesías tuvo una vida perfecta, fue 100% hombre y 100% Dios, y fue el único, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, lo cual nos confirma que su testimonio es verdadero y que así como resucitó Él, puedo resucitar yo, puedes resucitar tú y puedes resucitar tú que nos estás viendo. Si confesamos a Jesús con nuestros labios y creemos y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la voluntad de Dios en este momento. Jesús terminó su obra humanamente cuando vino a la tierra, ya que la palabra nos dice que Él se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, en el pensamiento judío, en el pensamiento cúltico judío, los rabinos no terminaban su obra al terminar de predicar en las sinagogas. No se sentaban, permanecían de pie, ya que en las sinagogas no había asiento para los rabinos. ¿Qué ocurre aquí? Que al sentarse el rabino, eso significa que terminó su obra. Entonces, cuando la Biblia nos menciona que Jesús se sentó a la diestra de Dios, esto significa que Jesús humanamente culminó su obra de salvación al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Hasta ahí no ha terminado la obra de Jesús. La obra de Jesús termina cuando toda carne, o toda la iglesia, mejor dicho, toda la iglesia se reunirá con Él en la altura, en el cielo, en lo que llamamos las bodas del Cordero. Ese es el fin total. Allí terminará y culminará la obra de Jesucristo. Ahora bien, queremos decirte, amigo, querido amigo y amiga, que dice que la otra pregunta nos menciona que si Jesús necesita alimento espiritual para seguir viviendo, ¿cierto o falso? Bueno, en este momento ya no necesita alimento espiritual. Ciertamente Jesús dijo en una ocasión que el hombre no vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Este es nuestro verdadero alimento espiritual. ¿Jesús necesitó alimento espiritual? Claro que sí, para poder enseñar y predicar y darse a conocer como el Mesías que venía a rescatar a Israel y a la humanidad en general. Ahora, en estos tiempos, ya que Jesús está sentado a la diestra de Dios, no significa que Él necesite alimento espiritual. Esto es completamente falso. Ya Él está allá en el cielo, bendiciendo a su iglesia, guardando a sus hijos y esperando esa venida tan gloriosa, en la cual Él se encontrará con la que conocemos como la esposa, la novia, que es la iglesia. Dice Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí podemos notar lo que dice la palabra de Dios: si confiesas que Jesús es el Señor. Ahí se refiere a Jesucristo como el Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová de los ejércitos, el único Dios. O sea, no estamos hablando de varios dioses. De todas maneras, te invitamos a que veas nuestros programas anteriores, porque nosotros llevamos la secuencia de quién era Dios, de quién es Jesucristo y de quién es el Espíritu Santo. Entonces, allí también podrás tener respuesta acerca de lo que realmente quieres tú instruirte y darnos a entender o a conocer según tu criterio o tu creencia, claro, o lo que te dicta la Biblia a ti. Ahora, ¿quieres los versículos? Te los voy a dar. Juan capítulo 10, verso 30. Juan capítulo 14, del 8 al 9. Lee todo el capítulo de Isaías 35. Y lee Joel capítulo 2, verso 32, que dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y Romanos 19 dice que todo que confesar que Jesús es el Señor también será salvo. Entonces Jesús es el Señor, pero ¿quién es el Señor en realidad? Jehová de los ejércitos, lo que nos confirma que Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para que quede en claro, no estamos contendiendo, porque la palabra no es para contienda, simplemente estamos aclarando y a través de la palabra, porque como dije anteriormente, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es por ello que estamos tratando esto, para que no tengamos duda de lo que respecta a la palabra de Dios. Amén. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios y no profesamos religión, simplemente nos guiamos a la voluntad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y nuestro guía, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios.